Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Bienvenido de nuevo, estimado amigo y hermano en Cristo Jesús. El Centro Evangelístico Fe, Esperanza y Amor le trae un mensaje de Dios para su vida. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame,
Dios les bendiga, hermanos. Nos alegramos grandemente de tener la oportunidad de saludarles a través de este medio y al mismo tiempo nos da mucho gusto tener el privilegio de compartir la bendita palabra del Señor. Deseamos de todo corazón que el Señor pueda bendecir su vida a través de la palabra. Indudablemente la palabra del Señor es espíritu, es vida, es verdad. La palabra del Señor es el alimento espiritual. La palabra del Señor debe de tener un lugar muy especial en nuestra vida. De manera entonces que le invito a que usted reúna a su familia, tome su Biblia, por favor, póngase cómodo, así como cuando vamos a almorzar, a disfrutar de un almuerzo muy rico, póngase lo más cómodo, disfrute el almuerzo espiritual, el alimento espiritual. Y para ello vamos a leer en el Salmo 121. Es un salmo realmente conocido para la gran mayoría de cristianos y es un salmo que encierra grandes verdades que nosotros no debiéramos de ignorarlas. Para la reflexión de esta hora, yo he titulado el mensaje de esta manera: ¿dónde estás mirando? ¿O dónde tiene usted puesta la mirada? ¿Dónde debiera de tener usted la mirada? Por eso la pregunta es: ¿dónde estás mirando? Salmo 121. Le invito a que usted participe de la lectura conmigo y lo vamos a hacer así, en voz alta, despacio y disfrutando la lectura de la palabra. Salmo 121, verso 1. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. El Salmo 121 es un salmo que muchos lo tenemos de memoria. Pero vale la pena mencionarles algunas características de este salmo. Los salmos del 120 al salmo 134 se conocen como salmos de los peregrinos. También se les conoce como salmos graduales o de ascensión. ¿Por qué se llaman de esta manera estos salmos? Porque el templo se encontraba en la parte alta de Jerusalén. Yo creo que todos recordamos cuando Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo en el monte Moria, y entonces ese monte es ahí donde se cree que Salomón construyó el templo, que más tarde obviamente fue reconstruido y luego ya en el Nuevo Testamento por Herodes. Así que entonces para llegar al templo había que subir. El templo fue construido en ese monte, por eso se habla de subir a Jerusalén. Y este salmo es un cántico, y este cántico expresa seguridad y confianza, pero también expresa la esperanza en la protección de Dios de día y de noche, las 24 horas. Esto es maravilloso. Este salmo lo cantaban los israelitas cuando subían a Jerusalén para adorar, porque era una obligación que ellos subieran por lo menos a 3 fiestas principales a adorar a Jerusalén. Recuerden que el templo estaba en Jerusalén, así que los israelitas viajaban de todas partes, hacían peregrinaciones para subir a adorar a Jerusalén.
Y entonces por eso se mencionan cantos de ascenso, cuando ellos iban subiendo para adorar, ahí en el templo en Jerusalén, uno cantaba una parte y el grupo contestaba. Ahora, aquí yo quiero resaltar un par de cosas. Número uno es que los israelitas o los peregrinos, cuando iban a Jerusalén, iban para adorar, pero iban a la Jerusalén terrenal. Y la otra idea que quiero que usted la guarde en su corazón es que nosotros, que somos el pueblo del Señor, también somos peregrinos, vamos de paso por esta tierra y nosotros vamos también a la Jerusalén, pero no terrenal, sino a la Jerusalén celestial. Así que el peregrinaje de los israelitas en el Antiguo Testamento a la Jerusalén terrenal tiene un paralelo entre nuestro peregrinaje de nosotros que vamos por esta tierra para llegar a la Jerusalén celestial. Con estas dos ideas en la mente vamos a reflexionar en este salmo. Le estaba diciendo que este salmo lo cantaban los peregrinos cuando subían a adorar a Jerusalén. Y no era fácil ir a adorar a Jerusalén porque era un viaje, o mejor dicho, eran viajes largos, viajes de semanas y hasta meses. Los caminos realmente eran malos, eran desérticos y peligrosos. Por eso es que ellos viajaban en caravanas para no ser asaltados. Y aun cuando viajaban en caravanas, muchas veces eran asaltados. Y entonces, por eso es que ellos, uno de los salmos principales que cantaban y lo hacían propio era el Salmo 121. Porque el Salmo 121 está hablando de que Dios es nuestro guardador. Era bastante complicado ir a adorar hasta Jerusalén. Imagínense los que vivían lejos, los que tenían que caminar semanas o hasta meses. Ellos tenían que tener una buena cantidad de dinero, reunir dinero para comida, para hospedaje. Y entonces por eso es que ellos eran muy asediados por los ladrones, porque los ladrones sabían que ellos llevaban dinero. Y entonces una manera de ir más seguros era yendo en caravanas, pero también apropiándose de este salmo. La peregrinación a Jerusalén era bastante peligrosa. Es más, a esto se sumaba el clima que podía estar imperando en el momento que ellos viajaban. Podía haber mucho frío, como podía haber mucho calor, podía haber lluvia y todo esto, el cansancio, el hospedaje, es decir, que era complicado. Y entonces ellos tenían un salmo que siempre cantaban, que este salmo les daba seguridad y confianza de que iban a adorar un Dios que guarda a su pueblo como la niña de sus ojos. Se cree que el creyente de esa época subía 3 veces al año a adorar. Imagínense que realmente era complicado. Hoy nosotros tenemos la dicha de que el lugar donde vamos a adorar al Señor no está lejos. Hoy fácilmente usted toma su carro y va a la iglesia. Sin embargo, a pesar de todas las facilidades y comodidades que tenemos en este tiempo que nos ha tocado vivir, hay muchos que el asistir a la casa de Dios puede llegar a convertirse en algo rutinario. En lugar de que el asistir a la casa del Señor sea una delicia, que era exactamente lo que el salmista había experimentado. Si algo el salmista anhelaba era estar en la casa de Jehová. Por eso en el Salmo 122, el salmo que sigue, dice: yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Él sentía gozo, pasión por ir a la casa del Señor. Él sentía delicia
Para el salmista era una delicia. Se regocijaba ir a alabar al Señor en su casa junto al pueblo del Señor. A pesar de que no era fácil, las distancias, lo peligroso, el clima, el cansancio, pero eso no era ningún obstáculo. Ahora yo quiero aprovechar, extraer una lección para nosotros. Mi pregunta es, ¿usted anhela estar en la casa del Señor? ¿Puede usted hacer suyo ese versículo que citaba el salmista cuando decía, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová? No dice cada semana, dice todos los días de mi vida. Tristemente hay muchos cristianos que el asistir a la casa del Señor es algo aburrido, es algo monótono, es algo tedioso, es algo pesado, es una carga, ya no disfruta ir a la casa del Señor. Así que cuando nuestro amor al Señor se ha enfriado, entonces podemos llegar a convertir la adoración en un trabajo o en una rutina. Cuando nuestro amor hacia el Señor ha menguado o se ha enfriado, vamos a convertir nuestra asistencia a la casa del Señor en una rutina. Y Dios no quiere que convirtamos en una rutina, sino que sea una necesidad, que sea un deleite buscar a la casa del Señor o ir a buscar al Señor en su casa. Porque además es una orden, dice la Escritura, que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Quizás han habido muchos meses que usted no ha podido congregarse porque realmente la situación no lo permite. Pero deseo que usted sienta esa llama, esa pasión por asistir a la casa del Señor cuando se dé el momento, cuando se dé el banderazo de salida. Usted esté anhelando la comunión los unos con los otros y específicamente el experimentar la presencia del Señor. Porque recuerde que es ahí donde Dios envía bendición y vida eterna. Dice el Salmo 131, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y al final dice, porque es ahí donde Él envía bendición y vida eterna. Por eso es sumamente importante asistir a la casa del Señor, porque somos un cuerpo y la vida está en el cuerpo. Yo quiero animarle que cuando las puertas de este lugar se abran para adorar, usted no deje de venir a la casa del Señor. Usted debe de venir con esa pasión. Y venga temprano, sea puntual, no venga tarde. Porque eso denota que ya es simplemente por compromiso, pero que ya no es su deleite. Pero el buscar al Señor debe ser nuestro deleite. Ahora, note que en este caso, los peregrinos, los israelitas que iban a Jerusalén para adorar, tenían dos opciones. El Salmo 121 empieza diciendo, alzaré mis ojos a los montes. Y luego viene la pregunta, ¿de dónde vendrá mi socorro? Ellos tenían dos opciones. Y esas dos opciones, o las mismas dos opciones que ellos tenían, son las mismas opciones que nosotros tenemos el día de hoy. ¿Cuáles eran esas dos opciones? Dice, alzaré mis ojos a los montes. Tenían la opción de alzar sus ojos a los montes, o de alzar sus ojos en el creador de los montes, que es totalmente diferente. Mirar a los montes era la opción incorrecta, pero mirar al creador de los montes es la opción correcta. ¿Qué significa mirar a los montes? Y yo quiero que usted guarde estas dos opciones, porque de esa manera va a disfrutar la reflexión de este salmo. Los peregrinos, los israelitas tenían dos opciones, mirar a los montes o al creador de los montes. Primero, ¿qué significa mirar a los montes? Lo que significa mirar a los montes es poner la mirada en lo que Dios ha creado. Poner la mirada en las dádivas
poner la mirada o la confianza en el hombre. No podemos poner la mirada o no debemos de poner la mirada en el hombre, porque el hombre siempre va a fallar. La enseñanza de este salmo es que en lugar de mirar a los montes, miremos al Creador de los montes. En lugar de mirar las dádivas, veamos al dador de las dádivas. Que nuestra mirada esté siempre centrada en Cristo. En el Nuevo Testamento dice, puesto los ojos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Que su mirada esté realmente en Cristo y no en el hombre. Cuando nosotros quitamos la mirada de Cristo, entonces la ponemos muchas veces en los obstáculos, muchas veces en los problemas. Por eso la exhortación es que no quitemos la mirada. He ahí el tema, ¿dónde estás mirando? ¿O dónde tiene puesta usted la mirada? Cuando Pedro quitó la mirada de Cristo, porque se acuerda usted que esa noche que los israelitas viajaban solos en la barca, y dice que era como las 3 de la mañana, porque Jesús se aparece a la cuarta vigilia. La cuarta vigilia empezaba de 3 de la mañana para las 6. Entre 3 a 6, por ahí se aparece el Señor. Y aquellos estaban afligidos porque había una tormenta en ese mar. Pero a esto se suma que ahora miran la silueta de un hombre que viene caminando. Aquellos estaban espantados, atemorizados, pero cuando el Señor les dice, no teman, yo soy. Entonces Pedro le dice, Señor, entonces di que yo vaya a ti. Y entonces vemos que Pedro empezó a caminar, actuó por fe, caminó sobre la palabra del Señor. Pero cuando Pedro quitó la mirada de Cristo, de su maestro, cuando Pedro puso su mirada en las olas, en el viento, en la tormenta, Pedro empezó a hundirse. Por eso el salmo que estamos leyendo dice, alzaré mis ojos a los montes. Si dice alzaré es porque está dando a entender que tenemos la vista en el piso, en el suelo, en las dificultades, en las adversidades. Y nuestra mirada no debe de estar en los obstáculos, sino que debe estar en el Creador del universo. Cuando Pedro puso su mirada en las circunstancias, él empezó a hundirse. La exhortación o la enseñanza que debiéramos de tomar de este pasaje, no miremos los obstáculos, no miremos las adversidades, miremos a Cristo. Todo lo puedo en Cristo, ¿verdad? Ahora, dije que al igual que los peregrinos, los israelitas, que viajaban en caravanas para ir a la Jerusalén terrenal a adorar a Dios, de la misma manera nosotros somos peregrinos, vamos de paso por esta tierra, pero vamos a la Jerusalén celestial. Nuestro paso por esta tierra es muy corto, pero que al mismo tiempo es muy peligroso. Nosotros también ya somos el pueblo del Señor. En otro tiempo, dice Pablo, éramos extranjeros, éramos ajenos a los pactos de Dios y a las promesas. Estábamos alejados de la ciudadanía de Israel. Pero ahora ya somos pueblo. Ahora las promesas hechas a Abraham nos llegan a nosotros por medio de Cristo. De manera que como somos ya el pueblo del Señor, este salmo también es para nosotros. Esta palabra es nuestra. En nuestro caminar diario vamos a enfrentar momentos difíciles, porque no siempre va a ser fácil. Pero cuando estamos pasando o enfrentando situaciones difíciles, ¿en dónde vamos a poner la mirada? ¿O en dónde tenemos la mirada? Cuando enfrentamos problemas familiares, cuando enfrentamos problemas matrimoniales, problemas económicos, problemas de trabajo, problemas sentimentales, cuando estamos pasando el valle de sombra de muerte, cuando todo parece oscuro, cuando estamos pasando por el valle de lágrimas, cuando estamos pasando por enfermedades o la muerte de un ser querido, ¿en dónde está nuestra mirada?
Cuando estamos sufriendo violencia o extorsiones o vemos los desastres, las pestes, en este caso la pandemia que ha afectado al mundo entero, ¿dónde estamos poniendo nuestra mirada? ¿O dónde estamos poniendo nuestra confianza? ¿La estamos poniendo en el lugar correcto o incorrecto? ¿Se acuerda que dijimos que los peregrinos tenían dos opciones? Mirar a los montes, que era el lugar incorrecto, o mirar al creador de los montes, que era el lugar correcto. Dice la Escritura, y yo quiero invitarle a que usted vaya conmigo a Jeremías, el capítulo 17. El lugar incorrecto, esta opción, dije, nosotros tenemos dos opciones, el lugar correcto e incorrecto. El lugar incorrecto es mirar a los montes. Poner la mirada en los montes significa ponerla quizás en el dinero, quizás en su cuenta bancaria, quizás ponerla en el mismo hombre, ponerla en políticos o ponerla en gobierno. Poner la mirada en el lugar equivocado es quizás ponerla en sus contactos, en sus amistades, o quizás en sus habilidades o su inteligencia. Ese es el lugar incorrecto. Yo quiero que atienda lo que dice Jeremías, capítulo 17, verso 5, dice, esto dice el Señor, y se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, Jeremías 17, 5. Revíselo, lleve la lectura en su Biblia. Dice, esto dice el Señor, malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos. Malditos los que se apoyan en la fuerza humana y apartan el corazón del Señor. El verso 6 dice, son como los arbustos raquíticos del desierto, sin esperanza para el futuro. Vivirán en lugares desolados, en tierra despoblada y salada. Pero el verso 7, escuche lo que dice. Pero benditos los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Por eso le dije que el lugar incorrecto es los montes. Los montes significa poner nuestra confianza en el hombre mismo. Y si fuera poco, mire, Isaías en el capítulo 31, verso 3, da una explicación específica. Desde el verso 1 podríamos leerlo, pero quiero enfocarme solo en el 3. Ahí Isaías está dando una explicación específica. Poner la confianza en los hombres, dice ahí, porque en ese tiempo, en el Antiguo Testamento, Egipto era una potencia. Egipto era el país más rico en ese momento. Y entonces por eso aquí dice en el verso 3, se la voy a leer en una versión, bueno, es la Reina Valera. Dice, los egipcios, dice, no son dioses, sino simples seres humanos. Sus caballos son de carne y no vivirán para siempre. Dios castigará a los egipcios y a quienes le piden ayuda. Todos van a desaparecer. Esta es la traducción del lenguaje actual. Note que tanto Jeremías como Isaías están diciendo que es incorrecto poner nuestra confianza en el hombre mismo. Por eso los peregrinos que subían a Jerusalén no podían poner su mirada en los montes. ¿Por qué? Porque en los montes era donde ellos creían que estaban los dioses. En la idolatría no se puede poner la mirada. Hay muchas personas que cuando están pasando pruebas ponen su mirada en los brujos. La exhortación no se refugie ni siquiera en los vicios. Hay gente que para solucionar sus problemas busca tener paz en los vicios. Otros buscan los placeres. Otros buscan el suicidio. Tampoco esa es la solución. No mire a lugares equivocados. Cuando esté pasando problemas, ponga su mirada en el lugar correcto. ¿Cuál es el lugar correcto? Es el creador de los montes. Por eso este salmo dice, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Qué interesante que Él no solo hizo los montes, sino los cielos y la tierra y todas las cosas que existen. Él es el creador de lo visible y de lo invisible. Así que no busquemos ayuda en lugares equivocados. Busquemos la ayuda primeramente en Cristo. La respuesta
está solamente en Él. Solo en Cristo vamos a encontrar la paz en los momentos más angustiosos. Porque Cristo es nuestro socorro. Es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Cristo es nuestro ayudador. Solamente Él tiene el poder y está dispuesto para ayudarnos. Es solícito para su pueblo. Vea el verso 3 del Salmo 121. Dice: no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí que no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Dios va a cuidar del viajero, o cuidaba del viajero, porque recuerde que eran caminos malos. Para ir a adorar a Jerusalén tenían que subir. Dios cuidaba de que no se resbalaran los peregrinos. Y entonces también la promesa es que Él no va a permitir que nuestro pie resbale, sino que siempre caminemos por la senda de la justicia. Dice: he aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Dios no duerme, porque Él no se cansa, Él no se fatiga con cansancio. Y entonces tenemos un fortísimo consuelo, porque Él siempre está despierto, Él siempre está solícito por su pueblo. Dice: Jehová es tu guardador. Ese salmo lo cantaban los peregrinos, y ese salmo es la palabra que Dios dejó para nosotros, la cual debiéramos de apropiarnos durante nuestra estadía en esta tierra. Porque el camino que nos conduce a la Jerusalén celestial es desde que nacemos hasta que morimos. Y entonces dice: Jehová es tu guardador. Pero note lo que dice el verso 5. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Es tu sombra a tu mano derecha. ¿Le ha prestado usted atención a lo que implica esa palabra? Jehová es tu sombra. Mire, si hay algo que no se aparta de nosotros, es la sombra. Usted puede mover, nuestra sombra nos va a seguir donde quiera que vayamos. Usted no va a poder huir de su sombra, la sombra lo va a seguir siempre. Y entonces qué maravilloso ese ejemplo, que Él es nuestra sombra, Él nos va a seguir siempre, Él nos va a proteger siempre. Es la sombra a tu mano derecha. Y luego dice: el sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Él siempre nos va a cuidar. Mire, en el Antiguo Testamento, cuando Israel estuvo en el desierto, había una nube que de día le hacía sombra en el desierto, porque los calores o el calor en el desierto es intenso en el día, y en la noche es un frío intenso. Y esa misma columna o esa misma nube que le hacía sombra, que protegía al pueblo de Israel durante el día, esa misma nube se convertía en una columna de fuego que les calentaba en la noche. Y entonces la promesa es la misma, que el sol no le iba a fatigar de día ni la luna de noche. Y luego el verso 7 dice: Jehová te guardará de todo mal. No dice de unas cosas, de unas cuantas cosas, dice de todo mal. Y luego añade: Él guardará tu alma. Él guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Mire, dice, primero note esto. Si puede subrayar, hágalo. Dice que nos guardará de todo mal. Y luego dice, mis queridos hermanos, que Él guardará nuestra salida desde que nacemos y nuestra entrada hasta que muramos. Dice: Él guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Esta es una promesa, que todos los días de nuestra peregrinación Él nos va a guardar hasta la eternidad, hasta la eternidad. Por eso podemos acordarnos aún del Salmo 23, cuando decía el salmista: ciertamente, decía él, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y luego decía al final: y en la casa de Jehová moraré por largos días. Por la eternidad nos va a cuidar, nos va a guardar. Esto es impresionante. Por eso la pregunta una vez más: ¿dónde está poniendo usted la mirada? ¿Dónde tiene usted la mirada? ¿En las cosas terrenales? Las cosas terrenales, dice que pongamos la mira en las cosas que no se ven, porque ellas son eternas. Pero si ponemos la mirada en las cosas que se ven, son temporales. No ponga su mirada en las cosas de esta tierra, porque esas son pasajeras. Por eso el salmista, y si puede revisarlo en el Salmo 73, verso 25, y si se aprende ese versículo, qué bien. Dice:
el salmista: ¿a quién tengo yo en los cielos si no es a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Que su mirada esté en el creador del universo, en Cristo, aquel que nos amó con amor eterno, aquel que vino a buscarnos y a salvarnos. Que ahí esté nuestra mirada. Miremos a Cristo a través de los ojos de la fe. Isaías 45:22 dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Isaías 45:22. Mirad a mí, miremos a Cristo. Solo en Él hay salvación. Él es Dios, Él es el proveedor, es el sustentador, es el libertador, es nuestro todo. Él es nuestro buen pastor y nada nos faltará. Por eso es una tragedia poner nosotros la mirada en la fuerza humana, en la ayuda humana. Pongamos nuestra mirada en Cristo. Él es nuestro proveedor. Yo quiero que usted haga una reflexión en esta hora. ¿En dónde está usted poniendo su mirada en este momento de crisis? Ya nos dimos cuenta y la Escritura dice que vano para salvarse es el caballo, que es maldito el que pone su confianza en el hombre, porque el hombre es mortal. Esta pandemia nos ha enseñado que las cosas terrenales no nos pueden librar de la muerte. Quizás muchos tenían mucho dinero, pero se han muerto en esta pandemia y ni siquiera pudieron tener un entierro digno. Por eso ponga la mirada en Cristo, en las cosas celestiales, porque ellas son eternas. Las cosas celestiales tienen valor eterno. Yo quiero que usted, ahí donde está, haga una reflexión. ¿Está usted mirando a Cristo todos los días de su vida? La Biblia dice ahí en Colosenses: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Dice: si habéis resucitado con Cristo juntamente, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Si usted le ha dado su vida a Cristo, se ha renacido, se ha nacido de nuevo, ¿tiene usted su mirada en las cosas de arriba o le preocupan solo las cosas terrenas? Tristemente, las cosas terrenas aquí se van a quedar. Lo único que tiene valor eterno es nuestra relación con Dios. ¿En dónde tiene usted puesta la mirada? En la palabra del Señor nosotros encontramos muchos ejemplos. Y por ejemplo, la mujer de Lot. Le dijeron que se diera prisa, que escapara por su vida, que escapara al monte y que no mirara hacia atrás. Pero vemos que triste y trágicamente la mujer de Lot volteó a ver hacia atrás y pereció como una estatua de sal. La orden del Señor es que no miremos hacia atrás. Dice que ninguno que pone la mano en el arado y voltea a ver hacia atrás no es apto para el reino de los cielos. Usted y yo no podemos poner la mirada en las cosas del mundo. No podemos retroceder a ver lo que hemos avanzado. Pablo decía que él se proponía olvidar y se extendía hacia adelante, hacia la meta del supremo llamamiento. ¿Cuál es su experiencia? ¿Cuál es su actitud en este tiempo que nos ha tocado vivir? ¿Está usted mirando a Cristo? ¿Tiene usted puesta la mirada en el autor y consumador de la fe? ¿Tiene usted puesta su confianza en Cristo? Porque Él dijo: no te dejaré ni te desampararé. Yo quiero que ahí donde está usted en su casa, reflexione sobre estas palabras. ¿Ha perdido usted la esperanza? Cuando ya hemos perdido la esperanza, la exhortación es: busque a Cristo, búsquelo a Él, ponga su mirada en Él. Él es el Dios de toda esperanza. Cuando usted esté triste, cuando usted esté desanimado, cuando usted esté preocupado,
busque a Cristo. Pero también cuando esté contento, busque a Cristo. Cuando lo tenga todo, busque a Cristo. Con y sin nada, siempre busquemos a Cristo. Cuando la ciencia diga que ya no hay remedio, busque a Cristo. En Cristo hay esperanza. Lo que para el hombre es imposible, dice, para Él todo es posible. Cuando usted esté sin trabajo, en lugar de poner la mirada en sus contactos, ponga su mirada en aquel que abre puertas y cierra puertas, en aquel que cuida de toda su creación. Si Dios cuida de las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, si Dios cuida de los lirios del campo, que no tejen ni hilan, ¿cómo no va a cuidar de nosotros? Él cuida hasta de las cosas más pequeñas. Así que, ¿por qué no caminar con la confianza de que Él no nos va a dejar? Pero búsquelo a Él. Busque su ayuda en Él, no en el hombre. Cuando usted se sienta solo, cuando usted se sienta sola, busque a Cristo. Cuando no le encuentre salida a su problema, busque a Cristo. Cuando usted no le encuentre salida a su situación matrimonial, busque a Cristo. Cuando no le encuentre salida a su situación económica, busque a Cristo. Él es nuestro proveedor. Él es el dueño del oro y de la plata. Cuando le vaya mal en sus negocios, busque a Cristo. Finalmente, en este tiempo de crisis mundial que nos ha tocado vivir, termino preguntándole, ¿dónde debe de fijar su mirada? ¿La vamos a poner en las malas noticias? ¿En las noticias que vemos en la televisión? ¿Vamos a poner nuestra mirada en que las cosas se van a poner peor? Yo quiero que lea conmigo Lucas 21 y 28. Porque sabemos indudablemente que esta pandemia es una señal inequívoca de que Cristo está a las puertas. Aunque muchos dicen que tienen por tardanza la venida del Señor, pero nosotros sabemos que no es que Él se tarde, sino que Él es paciente. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Si Él no ha venido es porque Él lo está llamando a usted para que venga antes que la puerta se cierre. Pero ahora que vivimos esta prueba a nivel mundial, vean qué dice la Biblia en Lucas 21, 28. Dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, o sea, cuando veamos estas señales o estos principios de dolores, cuando estas cosas comiencen a suceder, dice, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Levante su mirada al cielo, de donde vendrá Cristo el Señor. El Señor dice en su palabra, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Vaya a Cristo con sus necesidades. Ponga su mirada en Cristo, ponga su confianza en Cristo y no la ponga en las cosas terrenales, porque ellas son pasajeras, son efímeras. Yo quiero invitarle a hacer una palabra de oración y quiero que hable ahí con el Señor. Yo no sé realmente cuál es su situación, cuál es su experiencia. ¿Está usted descansando en la palabra del Señor o vive atemorizado por el futuro? Vive con temor por los secuestros, las extorsiones, la violencia. Vive con temor por la situación económica, por esta pandemia. ¿O tenemos nuestra confianza plena en el Señor? Caminamos con la certeza, con la seguridad, con la confianza que somos hijos e hijas del Todopoderoso, que no estamos solos, que no estamos abandonados, que Dios está con nosotros. Y Él dijo, vosotros estaréis tranquilos, yo pelearé por vosotros. Por eso Pablo decía que él había aprendido a contentarse en cualquiera que fuera su situación. Y él mismo decía, mi Dios pues
suplirá todo lo que os haga falta conforme a sus riquezas en gloria. ¿Por qué vivir preocupados por el futuro? ¿Por qué vivir preocupados por la economía o por la enfermedad? Vivamos con la confianza de que Dios es nuestro guardador. Apropie de esta palabra. Esta palabra es vida, es espíritu, es verdad. Dice, Jehová te guardará de todo mal, de la pandemia, de los asaltos, de cualquier cosa. Él nos puede guardar de todo mal. Aún cuando tenga que pasar por el fuego, la llama no lo quemará. Con Él estaré yo en la angustia, Él me invocará, yo le responderé. Qué lindo es saber que Él es nuestro guardador. Es la sombra de nuestra mano derecha. Dijimos que la sombra nos persigue. Qué lindo es saber que Él es nuestra sombra. Él siempre nos va a rodear. Él dijo, yo iré delante de vosotros, enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré las puertas de bronce y desmenuzaré los cerrojos de hierro. La gloria de Dios será nuestra retaguardia. Si Él es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero ponga su mirada en Cristo. ¿Dónde ha estado mirando? ¿Ha estado mirando a los montes? ¿La ayuda humana? Este es el momento para que nos volvamos a Dios. Ore conmigo. Padre bueno, te agradecemos desde lo más profundo de nuestro corazón, porque en tu misericordia a ti te plació alcanzarnos. Gracias por habernos perdonado nuestros pecados, por habernos hecho miembros de tu familia, porque ahora te pertenecemos y hoy gozamos de tu cuidado, de tu protección. Hoy estamos convencidos que no estamos solos, porque tú has prometido estar con nosotros y en tu palabra encontramos un fortísimo consuelo, que tú eres nuestro guardador, que tú nos guardarás de todo mal, que tú guardarás nuestra alma, guardarás nuestra entrada y nuestra salida desde ahora y para siempre. Gracias por esas promesas. En esa palabra descansamos. Y yo te pido, Señor, que prosperes esta palabra en cada uno de mis hermanos que han estado pasando situaciones difíciles, por aquellos que perdieron la esperanza, por aquellos que están tristes, que están desanimados, que puedan encontrar en ti la paz, la confianza, la seguridad de que tú no nos vas a dejar abandonados. Los que creen en ti jamás serán avergonzados. Gracias por tus promesas. Te pido que uses esta palabra para traer consuelo, ánimo y fortaleza a tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, tu Dios Jehová, estaré contigo a donde quiera que vayas. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Suscríbase a este canal. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.